estamos esta noche en eso estoy. Estamos esta noche en Torre de Manantiales, en Mar del Plata. Aquella persona que desee presenciar el programa tiene que dirigirse a qué calle, Tronati. A la calle Alberti 445. Ahí le van a decir que vaya por el otro lado. Sí. Y dígame, ¿hay que pagar entrada para ver esto acá? Porque yo vine y no sabía. No, oficialmente no hay que pagar entrada. Pero había un señor medio peladito ahí que estaba sí, Claro. Sí. Usted llega entonces a Torre de Manantiales, Alberti, qué sé yo, que le dice al tipo, vengo a ver acá el programa de Molina. De Molina. Sí. Entonces el tipo le va a decir, ¿vio cómo son los tipos de la puerta? Sí. En todas partes, Sí, menos sí. en el infierno, en todas partes. No, mire, acá no es. Se dice, acá no. No, Esto debe bueno. ser en el Hermitage, le dice el Bueno, en tipo. realidad sí es acá, pero usted se imagina, yo Claro. vivo de esto, así que una pequeña atención, esa voluntad, le Exactamente. dice el tipo a la puerta y usted paga y entra. Bueno, Muy bien. rogamos que vengan las personas que están en Mar del Plata o que están cerca, digamos, en Necochea. Claro. Bueno, San Necochea, Bernardo, Villa Gesell, Gesell. San Bernardo. Bueno, Miramar, fíjense. sí. Córdoba queda cerca de acá también. Pero no, hay que avisar también a las personas que están en Buenos Aires que no vayan, que no insistan en ir al Café Tortoni, Sí. porque van y creen que el programa está allí y se pelean con el tipo. Con Vidal. Con Vidal. Se pelean con desde Vidal. acá y no, y acá no están en que va a estar en el Plata, dice. Y lo No quieren agarran del dejar entrar a pescuezo y nadie, los sí, confesá. Y al final, vio cómo es uno y dice, más sí, están acá. Los dejan bajar Y al lo sótano dejan y bajar y cierran. ahí está Sí. el otro tipo que toca la guitarra y se hace pasar. Bueno, pero Ya. auspícieme, che. ¿Cómo no? Algún saludo y después vamos al auspicio oficial. Ah, de- ¿y a quién quiere que del te blog. ¿Usted tiene algún saludo especial? Todavía no puede conocer a nadie, la verdad, estuve durmiendo No, todo el llegamos día, hace pero- muy poco acá no, nadie nos saludó. Nadie, es más, los que nos conocían del año pasado no nos Cambiaron saludaron. de vereda. Otra vez esto, dije. El día viernes vamos a estar también aquí. No verdad. así el sábado, que no hay programas, pero sí hay función de teatro. Tenemos aquí en Mar del Plata una función de teatro, como saben ustedes, con un espectáculo que no es el de la radio, sino que es gente en el escenario, tipos que bailan, que Bailarines, cantan, mujeres, todo eso. Sí. Esto es el sábado 7 en el Teatro Roxy, que queda en San Luis. en Mar del Plata. En la calle San Luis. Le pregunte, qué sé yo. San Luis Luego- 1450. Bueno, ahora sí auspicia el primer bloque, dale. Bueno, estamos transmitiendo, además de por Radio Continental, como habitualmente, todo este mes de enero por LU9 en Radio Mar del Plata, donde hay viejos y queridos amigos. ¿Cómo no? Bueno, hemos hablado algunas veces en estos ciclos del Egipto, del Egipto antiguo, que es mucho más interesante quizá que el moderno, de los reyes del Egipto que se llamaban faraones, como saben ustedes, y que eran la encarnación de un dios, por no decir que un dios viviente. Horus le llamaban, por ejemplo. Horus era un dios y a los faraones le decían Horus en la intimidad. ¿Qué tal Horus? 6:15, respondía el tipo. Señor de las dos tierras eran el Bajo y el Alto Egipto, con sus dos capitales, que podían ser tres también. La capital más al norte, que era Memphis, la más cercana a las pirámides. Y luego la otra capital, Nilo arriba, Tebas, con su necrópolis al otro lado del río. Las necrópolis, quiero decir, los cementerios egipcios, estaban siempre al oeste, como casi todos los cementerios que en este mundo han sido, porque por una fácil alegoría, si es que el sol muere al oeste, se supone que los territorios de la muerte al oeste están. Más en un país que ha dedicado todos sus cultos desde entonces hasta estos días a tener la figura del sol como eje, incluso cuando se cambió de religión. Sí, y más en un país como aquel, en que la muerte era la máxima preocupación de todo el mundo. De un modo hasta burocrático, diría yo. Hemos hablado de esta religión, ¿no? Donde no solamente había que ser bueno, sino que había que estar bien embalsamado. Porque si el cuerpo se deterioraba y se destruía, al alma le pasaba lo mismo. No bastaba con ser buena persona, había que hacerse embalsamar. Y así, desde luego, prevalecían aquellos que tenían dinero para pagar a los embalsamadores. Y era tan importante la tarea del embalsamador
que siendo que estos tardaban 70 días en trabajar un cuerpo, los funerales más importantes también duraban 70 días. Pero sobre esto alguna vez hemos conversado acerca de la supuesta capacidad que tenían los antiguos egipcios para embalsamar cuerpos y hacerlos durar miles de años. Siempre se creyó que estaban en posesión de vaya a saber qué secreto o qué mejunje que le ponían a las momias para que no se pudrieran. Malas noticias. Lo que en realidad ha hecho que los cuerpos se pudrieran poco es el clima seco del desierto egipcio, donde para encontrar una bacteria hay que andar kilómetros y kilómetros. Seco y salado, Alejandro. Sí, seco y salado como pastel de polaco. Hemos hablado de esos dioses que andaban por ahí cuando uno se moría, el dios Tot con cabeza de ibis, que andaba anotando en unos libros muy rigurosos, y el otro peor con cabeza de chacal, de perro, Anubis, que tenía una balancita con 2 platos, y en uno ponían el corazón del muerto y en el otro iban poniendo sus malas acciones. Cuando las malas acciones pesaban más que el corazón, adiós mi plata. Adiós mi plata. Alguna vez también hemos hablado de la complicadísima historia de Isis y Osiris, aquel que cortaron en pedacitos, y de los hijos Set, el malo, el de las tinieblas, y Horus, cuya encarnación era el mismo faraón, y Amón Ra, el sol, y de las 7 almas que tenían los egipcios por falta de una. No tenían una, tenían 7. Te rompo las almas, sí, decían las madres a sus hijos. Los 7 soplos, alguna vez los hemos nombrado, no vale la pena insistir sobre ello ahora. Una de las almas era el Rin, el nombre secreto. Decían que quien sabía el verdadero nombre de una persona estaba en condición de dominarla. Y por eso todos tenían un nombre público, digamos Dorio, y uno absolutamente privado que solo conocía a él, digamos Pichi. Y esto es verdad hasta nuestros días. Una persona que sepa que alguien le dice Pichi tiene, por cierto, un poder sobre Pichi que los que le llaman señor Fernández no tienen. Dígame lo que quiera, Alejandro, ahora que sabe que me llamo Pichi. Desde luego, habiendo la necesidad de preservar el cuerpo para mantener esta inmortalidad, era obvio que a los reyes les preocupaba muchísimo hacerse enterrar en unas tumbas tales que no fueran, por ejemplo, profanadas por los ladrones. Pero claro, esas tumbas contenían muchísimas riquezas. Los primeros faraones hicieron quizá gigantescos edificios mortuorios. Digo quizá porque no es tan seguro que las pirámides sean tumbas. Pero siendo gigantescos y aparentemente inviolables, tenían el defecto de ser buchones, pues la pirámide se ve desde muy lejos. Y finalmente, cuando Al-Mamun, creo que fue aquel califa, pudo abrir un agujero en la gran pirámide y alcanzó a meterse dentro de ella, no encontró nada. Y si es que había habido algo, ya los ladrones se la habían llevado. Pero después, frente a Tebas, hay un valle en donde los reyes, para hacerse enterrar, desarrollaron otra estrategia, que era cavar en la roca, en lugares más o menos inaccesibles, unas tumbas aparentemente sencillas por fuera, pero muy rumbosas por dentro, con una serie de sistemas de seguridad para desalentar a los ladrones. Los sistemas nunca fueron perfectos y no ha existido ni una sola tumba del Valle de los Reyes, y ya se conocen todas, que no haya sido saqueada unas cuantas veces. Y por cierto, el descubrimiento más importante de la egiptología moderna, que es el de la tumba de Tutankamón, no es un descubrimiento significativo por la grandeza de ese faraón, ni siquiera por la grandeza de la tumba. Era un faraón de quinta. Era el yerno de Akenatón. Además, una especie de títere de la clase sacerdotal. Se murió, claro, de la clase sacerdotal que había restaurado la religión de Amón después de la herejía de Akenatón. Y el tipo tenía 18 años cuando murió, tenía una tumbita así nomás. Pero lo que pasa es que la única tumba que no se habían afanado. Claro. Pero no de eso vamos a hablar tampoco. Todavía no tengo decidido de qué vamos a hablar. Pero ustedes se preguntarán, o mejor dicho yo me preguntaré,
Ustedes se preguntarán otras cosas. Yo me preguntaré cómo tenía lugar la sucesión de faraón, que era electivo el cargo, no. Un faraón sucedía a otro. Pero ¿cómo era? ¿Era el hijo? No era el hijo. Era la mujer la que llevaba la sangre real. La mujer transmitía la sangre real del siguiente modo. Para ser faraón te tenías que casar con una princesa de sangre real. El faraón no era el hijo del faraón anterior, sino era el que se casaba con la hija del faraón anterior. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacía el faraón que quería que su hijo fuera faraón? Lo casaba con su hermana. Claro. No con su hermana Dorio. Dios no permita, por el faraón digo sobre todo. Porque te diré que los novios de su hermana gozan de muchas prerrogativas, pero no son señores de las dos tierras de Egipto. Al menos no los que yo conocí. Mucha cara de faraones no tenía. Y es por eso que viene esta historia incestuosa de hermanos que se casan con hermanas. ¿Para qué? Para legitimarse como sucesores. Se casaban con las hermanas, lo cual no sé si es pecaminoso, pero al menos es aburrido. Bueno, la familia que gobierna unida permanece unida, Alejandro, tú ya sabes. Y ahora vamos a hablar de la gente que queremos recordar hoy. Tutmés I, Tutmosis dirían los griegos, fue un gran faraón. Faraón, tipo pesado. Había ayudado a Menofis I a sacar del país a los Hicsos, esos misteriosos reyes pastores de quien todo el mundo habla y nadie sabe quiénes eran. Y había sucedido a Menofis casándose con la hija de Amenofis, a pesar de que él era un noble de segundo orden. La hija de Amenofis se llamaba Amose, y él se casó con Amose y fue faraón. Tuvo hijos, un chico llamado como el Tutmés, una chica llamada Neferu, y otra chica llamada Hatshepsut. Los planes de Tutmés primero, para que su hijo Tutmés le sucediera, eran casarlo con Neferu. Pero resulta que Tutmés era una especie de Gil, el segundo. El hijo de Tutmés primero era un longipietro que no servía de mucho. Lo van a casar con Neferu y Neferu tiene la mala suerte de morirse. Y lo casan con Hatshepsut. Tienen descendencia, tiene algunas hijas. Tutmés también tiene una segunda mujer, porque allá no se conformaban con una primera. Tenían varias mujeres. Tiene un hijo varón. Pero se muere. Y había una leyenda. La leyenda decía que en realidad la tercera hija de Tutmés I, Hatshepsut, no era hija del faraón, sino del mismísimo dios Amón, que una noche había volcado su simiente en las receptivas entrañas de Amose. Circulaba por ahí esa leyenda. Y cuando murió Tutmés II, ante la alegría de la gente, porque parece que no servía de gran cosa, empezaron a hacer circular esa leyenda. Y a pesar de que estaba absolutamente prohibido que una mujer fuera faraón, nunca en la historia de Egipto hubo una mujer faraona, salvo esta. Inventaron que como hija de Amón tenía derecho ella a ser rey de Egipto. Y le dan la corona a esta mujer, Hatshepsut. La rapan, le dan la corona roja y blanca, simbolizando las dos tierras. Le ponen los atributos en la frente de la cobra y el buitre, y le ponen también, porque ese era otro atributo real, una barba postiza. Los faraones llevaban todos una barbita en punta, algo así como Lenin. Claro, obviamente Hatshepsut no tenía eso y le pegaron, le quedaba mal, pobrecito. De color. Imagina la mina ahí, rapada y con una barba. Dice, mira ese tipo la gamba que tiene. Se le despegaba a ver si le quedaba colgando. Usted mantenga la prudencia. Bueno, que la barba postiza era linda y tenía 15 años cuando asumió el trono. Se maquillaban mucho los egipcios, se ponían una sustancia llamada kohl o hol en los ojos
Se usa todavía en Occidente. Sí, se usa eso. Sí, sí. La boca muy roja. Se maquillaba en los pies. Qué detalle. Una mujer que se maquilla. Bueno, pintarse las uñas de los pies no es otra cosa que maquillárselos. Pero imagínese usted, ¿no? Gente que se pone base en las patas para disimular los juanetes. Un poco de rubor en el empeine. Loción para después afeitarse. Sí. En las plantas, digo. Bueno, imagínensela entonces a esta chica. Aprende las artes de la guerra, porque el faraón era un tipo que tenía que ir al frente. Entonces aprende a manejar carros de guerra, conduce ejércitos, y toma como amante a un arquitecto. Y le encarga al arquitecto construir un palacio que hoy todavía es una maravilla, sobre los acantilados del otro lado del río, el único río que hay por ahí, vamos, el Paraná. Se hace construir el famoso palacio de Ir el Bahari, le llaman hoy, le llamarían de otro modo, supongo, los egipcios, que no hablaban árabe. No se sabe cómo hablaban los egipcios. Se entienden los jeroglíficos, se conjetura la lengua, pero no se sabe bien cómo sonaba. Esa es la verdad. Hay un lenguaje puente. Algún día hablaremos de eso, del copto. Copto quiere decir egipcio, no quiere decir otra cosa. Bueno, este arquitecto Senmunt se hace amante y empieza a construirle además de ese palacio un monumento tras otro. A Hatshepsut. Su imagen estaba en todo el Egipto. Manda una expedición al Mar Rojo, y para llegar al Mar Rojo desde el Nilo, les anticipo que los antiguos faraones tenían un canal. Debe haber habido algún Fernando de Lesseps avant la lettre. Pero este canal no atravesaba el Istmo de Suez, sino que iba desde el río Nilo por el desierto hasta el Mar Rojo. Están todavía los rastros de ese canal. Por ahí manda una expedición a un país que algunos dicen que era de mentiras, que se hizo famoso a través de una marca de caramelos, el país de Ofir, donde decían que había unos árboles maravillosos. Y el árbol maravilloso que traen es la mirra. Traen la mirra. Conocen la mirra, que como todos ustedes saben sirve para hacer perfume. La gente dejó de bañarse y empezó a usar mirra. Pero aquel hijito que había tenido Tutmés II con Aset, no con Hatshepsut, empieza a crecer y empieza a conspirar. Y empieza a decirle al tipo, che, dice, ¿cómo puede ser? Dice, acá, dice, una mujer, ¿a vos te parece, faraón? Porque no tenía mucha facilidad de palabra. Pero era guerrero y era fuerte, y tenía amigos. Y si no tenía amigos, pues los conseguía prometiendo. Usted sabe cómo se conspira. Instrucciones para conspirar. ¿Usted quién quiere conspirar? Muy bien, vamos a conspirar. No se sabe, primero hay que saber para qué se conspira, porque conspirar para nada... No, primero, es imposible conspirar por amor a la conspiración. La conspiración tiene antes que nada tener un objetivo a lograr. Si vos conspirás por conspirar, nada, no. Entonces vos conspirás, ponele para hacerte con el trono de Egipto. Y ahí prometés. El flaco dice, tenés que mirar un poco para otro lado, ¿entendés? Hacia los dos lados, como si viniese alguien, ¿no? Sí. Toda cosa que se diga después de mirar hacia uno y otro lado reviste una importancia que de otro modo no tendría. ¿Sí? Por ejemplo, flaco, dame un cigarrillo, es una cosa, pero... Flaco, dame un cigarrillo. Genera la sospecha de que está prohibido por algún motivo. O de que usted quiere ser faraón, por ejemplo. O de que yo quiero ser faraón. Por eso cada vez que me piden un cigarrillo yo les digo, vos querés ser faraón. Muy bien, empieza Tutmés a conspirar, el tercer Tutmés sería. Y habla con Hatshepsut y le dice, che, mira, ¿por qué no me casás con una de tus hijas así cuando vos revientes? Yo soy, sí, vámonos. Y tenía una hija, Hatshepsut, que se llamaba Neferura. Neferura, 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 Neferura. No me caso con tu... Bueno.
La prohibieron esa canción. Sí, la prohibieron. Sí. Bueno, la gente en la fiesta de jubileo de Hatshepsut gritaba. Sí. Hatshepsut, Hatshepsut. Y la otra hinchada decía, salud. Sí, me escupían muchísimo. Y en las épocas de sequía se organizaban fiestas en Tebas y la gente gritaban Hatshepsut y regaban el desierto como si se tratase de una crecida del Nilo, y ahí crecía el trigo. Iba a decir que el maíz. Debería crecer flor intestinal, Alejandro, me parece, ¿no? Y hubiera dicho el maíz para que empezaran a llamar por teléfono. ¿Cómo el maíz? ¿Cómo el maíz? ¿Cómo el maíz? Dice Carlos de Devoto. Bueno, se iba a casar con Neferura, pero Neferura muere. Neferura muere. Y entonces Tutmés le propone a la reina casarse con ella y gobernar juntos. Y la reina le dice no. La reina ya era una muchacha grande y Tutmés tenía 16, 17 años, pero eran tiempos, no como ahora, en que un tipo de 16, 17 años se siente niño, se siente en las rodillas del padre, contesta indagaciones tales como a quién querés más, a tu papá o a tu mamá, etc. El tiempo, un tipo de 17 años ya tenía 4 o 5 hijos. Y de hecho además no le quedaban más de 12 Algunos de años. 17 años. Claro. Lo digo que de hecho además a un tipo de esa edad no le quedaban más que 15 años de vida. Sí, claro, se vivía local, poco en aquel tiempo. La gente se enfermaba de Poco modo y mal. u otro. Poco y mal. Hay un dato curioso para el filólogo en pantuflas que puede escuchar este programa. El idioma yagán, el idioma de los indios de Tierra del Fuego, es un idioma particularmente rico. Particularmente rico teniendo en cuenta la mísera civilización yagán. Tenían palabras para todo, si es que esto significa riqueza en el idioma, y algún día hablaremos de eso. Pero no existía la palabra abuelo. Y no existía la palabra abuelo porque nadie llegaba a abuelo. Se morían antes. Claro. ¿Para qué tener una palabra para designar algo inconcebible? Digo, bueno, para poder designar algo inconcebible contestaría yo si fuera yagán, pero no lo soy. Bien, se muere Neferura, le propone casamiento Tutmés a Hatshepsut, se niega esto. Y entonces ya la conspiración se hace enorme. Habla con algunos antiguos amigos de la reina. Muere, matan al arquitecto, el que le había construido de Deir el-Bahari todos los monumentos, donde por otra parte la reina había tenido cuidado de hacer escribir toda la historia de sus realizaciones. Semmut se llamaba el tipo y lo matan. Revolución. Y aquí quiero decir algo, en toda la larga historia de faraones de Egipto, casi no hay casos de toma del poder por la violencia. Que yo conozca hay 2. Este pudo ser uno. Y el otro es obviamente el de Akenatón, el faraón hereje que cambió la religión y que los sacerdotes de Amón, el dios depuesto, le encajaron una patada. Pero son 3.000 años de historia. 3.000 años de historia. Aprendan algunos. Después de todo no sé si es una buena cosa, pero bueno, espero que sí, creo que sí. No se sabe si la matan. Lo más probable es que la hayan dejado sin poder y la hayan obligado a suicidarse o algo por el estilo. Y toma el poder nomás este chiquito, Tutmés. Y Tutmés resulta ser uno de los 3 grandes faraones del Egipto. Reina durante 50 y tantos años. Tutmés III resulta ser un faraón bárbaro, impresionante. Pero el odio que tenía y el despecho, porque en realidad amaba a su madrastra, que no otra cosa era Hatshepsut, hacen que decida él emprender una tarea interesantísima, que es la de borrar de la historia a Hatshepsut. Y dicta un decreto, el decreto 4161, que prohíbe nombrar a Hatshepsut, salvo como la tirana prófuga. sí, en las 2 tierras. Pero además hace borrar de la piedra. Y todavía el tipo que vaya
a Deir el Bahari, que está ahí enterito, casi como era, va a encontrar que hay jeroglíficos que están borrados, es decir, le han pegado unos golpes de cincel y han sacado lo que decía ahí. Y lo que decía ahí era Hatshepsut. Pero como hemos dicho, había tenido esta reina el cuidado de hacerse edificar cientos de monumentos, y en cada uno de ellos vendía la historia. El laburo que tuvieron los tipos para borrar eso fue impresionante, y me imagino las maldiciones que le echarían los cinceladores y los escribas cuando tenían que borrar. Pero será de Amón, decía. Sí. Será de Amón, dice. A mí me tocan todas. A mí me tocan estas. Se inscribe esto en distintas, en una historia que ahora se me ocurre podría servir de base para un librito interesante. Intentos por abolir el pasado. El que lunarmente cité yo del decreto 4161 de la Revolución Libertadora es uno. También es el de la reina. También es el de Heróstrato, aquel criminal que prendió fuego al templo de Diana en Éfeso, y cuando le preguntaron por qué lo hacía, contestó que para pasar a la posteridad y hacerse famoso. Entonces los jueces lo condenaron a que nadie pudiera repetir su nombre. Pero todos estos intentos suelen fracasar, fíjense. Ni siquiera el de Heróstrato, el de los jueces de Heróstrato prosperó. Lo estamos recordando ahora, 2000 años después. Fíjese, estamos Alejandro, recordando a Hatshepsut 3200 años después. Fíjese, le decía que esto se entronca con una teoría formulada por usted el año pasado, quizás el anteaño. Y en este mismo lugar. Sí, y es que si bien el pasado no se puede abolir, sí en cambio puede cambiar de signo. Esto es que el pasado no es absolutamente inalterable. Y aquello que alguna vez tuvo el signo del bien, la condición de lo regio, de lo excelso, de lo magnífico, bien puede ser reformulado. Y quizás esto sea mejor que intentar matar algo que realmente sucedió, darle su verdadero lugar en la historia. Y esto sí me parece más interesante. Sí, y todos nosotros de algún modo también tenemos nuestras reinas Hatshepsut, cuyo nombre hemos tratado de borrar de los monumentos de nuestra alma. E inútilmente el cincel del olvido trata de borrar algunos nombres. Pero malas noticias, cuando uno trata de borrar esos nombres, suele arrancarse pedazos del alma. Y a veces la zanjita que queda en lugar del nombre primorosamente escrito es más fuerte como recordatorio. Y lo que antes era un nombre escrito ahora es una herida. De modo tal que no conviene borrar los malos recuerdos, pero sí es posible reformularlos, instalarlos de un modo tal en que cambien su signo. Desde luego el tiempo hace eso en forma natural. Lo que antes era una esperanza, hoy es recuerdo, diría don Atahualpa. Pero también uno suele cambiar hasta sin darse cuenta, hasta sin usar cincel, el significado de algunos nombres en el alma. Y en ese sentido el pasado no es inamovible. El pasado es tan mudable como el presente y tan incierto como el futuro. ¿Quién puede decirnos que lo que hoy es nuestro pasado será también mañana nuestro pasado? Yo me atrevería a asegurar que no. Nuestros recuerdos son mudables y van cambiando. Y del mismo modo que sucede cuando uno ve una foto después de mucho tiempo y se le hace que uno no estaba vestido así, y se le hace que hay algo en la foto que ha cambiado, y le echa la culpa a los ácidos, al tiempo y a los colores. No es así. El pasado se va modificando. Nuestra misma fecha de nacimiento se va modificando, como pueden aseverarlo algunas actrices. El recuerdo y el tiempo lo van modificando todo, van agrandando el patio de nuestra escuela, van haciendo feliz una niñez que a lo mejor solamente fue aburrida, van haciendo bueno a un tío solamente porque se ha muerto. Así de cruel y de tremendo es el olvido, y a veces así de piadoso. Pero me pregunto, ¿a quién dedicar este recuerdo seguramente imperfecto de aquella casi inconcebible mujer que vivió
hace más de 3.000 años. Pensaba Alejandro recién que posiblemente uno tuviese la tentación frente a una figura como la de Hatshepsut en transformarla en dedicanda de este bloque por su condición de única mujer que ejerció el gobierno allí hasta tiempos ulteriores. Claro, uno podría tornarse fácilmente progresista. Pero fácilmente. Es decir, mujer argentina, tú también, como... Pues no. No, y sobre todo porque debemos recordar, es menester hacer presente en este momento que ese tipo de acceso al trono que tuvo la faraona no es diferente, no difirió demasiado respecto de los otros accesos al trono de los gobernantes egipcios. Quiero decir, las conspiraciones fueron más prolijas en otro caso. Aquí solo la desprolijidad es la que ha servido para destacar esta figura, la desprolijidad de que fuese una mujer y no un hombre, tal como demostraron los acontecimientos después, y la desprolijidad de los intentos ulteriores por borrarla de la memoria de los egipcios y del resto de la humanidad. Entonces, no a la reina. Pensaba tampoco a las conspiraciones hechas de este modo, que pretenden torcer el rumbo de la historia, cuando difícilmente, cuando un acontecimiento está llevado por ciertos movimientos de los pueblos y ciertos ejercicios de esos movimientos